Vamos a iniciar la lectura y todos en nuestras Biblias vamos, ¿verdad?, a seguir la parashá número 23, que se llama Pekudé. Se escribe P-E-K-U-D-E. Pekudé, así como se oye, pero con K. Pekudé. Y es la parashá número 23 y toca a Éxodo. Éxodo capítulo 38, versículo 21 hasta el capítulo 40, versículo 38. Y pues vamos a dirigirnos, ¿verdad?, a Éxodo 38 ya para finalizar. Éxodo 38, ¿ok? Vamos a Éxodo 38. Y antes de empezar el 21, 38, 21, le ponemos como título Dirección de la obra, ¿ok? Dirección de la obra. Y ahí mismo también le ponemos metales usados en el santuario, ¿ok? Y eso es lo que queda del 38. Para empezar el 39, le ponemos anchura de las vestiduras de los sacerdotes, hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Ese es el 39. Y también le pone la obra del tabernáculo terminada, ¿ok? Y eso concierne a el 39. Y el 40 dice, antes de empezar el 40, Moisés erige, levanta el tabernáculo. Y ya para terminar, también ahí en el 40, le pone la nube sobre el tabernáculo. La nube, ¿sí?, sobre el tabernáculo. Entonces, vamos a iniciar y no pierdan detalle, por favor, porque aquí nos vamos a topar con profecías. Todo Éxodo, todo Levítico, todo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todo no tiene profecías. Entonces empezamos en el versículo 21, ¿verdad? 38 y permítete. Ok. En el 21 dice, dirección de la obra. Estas son las cuentas. Ahí está, ¿verdad? Porque Pekudé significa cantidades de o cuentas. Cuentas. Se conoce más en la parashá como cuentas, pero también son cantidades de. Pero Pekudé es cuentas o cantidades de, ¿verdad? Y dice, si quieren pueden subrayarlo y pintarlo de amarillo, ¿verdad? Cuentas, eso significa Pekudé. Estas son las cuentas del tabernáculo, ¿sí? Del tabernáculo del testimonio, porque una cosa es el tabernáculo y otra cosa es el tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra. De los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. 22 dice, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. El 23 dice, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahimac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura,
carmesí y lino fino. Y subraya azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y antes de empezar el 24, ¿sí? Dice, metales usados en el santuario. Entonces ya quedó claro, ¿verdad? En las explicaciones de la paracha anterior, que representa el color azul, el color púrpura, el carmesí y el lino fino. Entonces lo recuerdo. Azul, reino, cielo. Púrpura, Yeshua, el reino. ¿Sí? Carmesí, su sangre roja derramada. Y lino fino es la kedushá, la santidad de los kadosh, de los santos. Eso es pureza. Lino fino representa pureza. Los sacerdotes andan de lino fino. Nosotros por eso lavamos nuestras ropas para andar emblanquecidos. Cuando lleguemos al milenio con el Señor, Él nos va a cambiar nuestras vestiduras y nos va a poner lino fino, ropa blanca. Nos va a dar una piedrita, nos va a dar unos galardones y nos va a cambiar el nombre. ¿Ok? Nada más les quise traer eso a memoria para que recuerden, ¿verdad? ¿Qué representan esos colores? Entonces, el 24, antes de empezar, metales usados en el santuario. Y el 24 dice, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Muchísimo oro. 25. Y la plata de los empadronados de la congregación. Los padronados son los hijos. ¿Sí? El cheque de plata a ser redimidos. Fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Muchísima plata. 26. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo. ¿Ok? De edad de 20 años para arriba, que fueron 603,550. ¿Ok? 27. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las bases del santuario y las bases del templo. En 100 basas, 100 talentos a talento por base. Y de los 1,775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Versículo 29 dice, el bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual, versículo, fueron hechos de la puerta del tabernáculo de reunión y altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar. ¿Sí? 31. Las basas del atrio, alrededor de las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Por algo la paracha se llama cuentas, porque iba a dar cuentas Moisés de todo lo que se usó y para qué se usó cada uno de los elementos. ¿Ok? Y ahí terminamos el 38. Vamos a iniciar el 39. Y antes de empezar dice, anchura de las vestiduras hechura de la vestidura de los sacerdotes. No pierdan detalle. Somos un reino de sacerdotes. Todos tenemos la misión sacerdotal, hombres y mujeres. Todos tenemos la misión sacerdotal de llevar las buenas nuevas. Pero hay unos que mi Señor se complació, ¿verdad?, en ponerlos a hacer un trabajo especial.
Pero a partir de eso, todos, sin excepción alguna, fuimos hechos un reino. Vamos a ser un reino. Fuimos selectivos para ser parte de ese reino de sacerdotes. Así que no pierdan detalle, por favor. ¿Ok? 39, capítulo 39, versículo 1 dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Nos volvemos a topar con azul, púrpura, carmesí. Y subrayan y pintan lo de amarillo. ¿Sí? Ya una vez que hayan subrayado y pintado de amarillo, ¿sí? Subrayan del ministerio para ministrar. Y asimismo, las vestiduras sagradas, como Jehová lo había mandado. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Las vestiduras del ministerio para ministrar. Y asimismo, hicieron las vestiduras sagradas como Jehová lo había mandado. Esos son los requisitos que debe de tener un hijo del Señor. Esos colores deben de estar en su esencia, espiritualmente. Destinados al reino, guiados por un rey, ¿sí? Salpicados con la sangre preciosa de mi Señor, Yeshua, y apartados, limpios, puros, kadosh, para Jehová. Esos son los sacerdotes que Yeshua tiene preparados para el mundo, delante de Jehová. Y si quieren, encuadren todo el versículo 1 del capítulo 39. Si ustedes así lo desean, encuadren, ¿sí? Y pónganle una flechita que diga requisitos para un sacerdote. O pónganle real sacerdocio. Porque él dice que somos real sacerdote, nación santa, apartada. ¿Ok? Bueno, sigo con el número 2 y dice, hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El efod. Todo lo que lleva, ¿verdad? Y subrayen, ¿sí? Subrayen todo eso, el número 2. Y píntenlo de amarillo. Versículo 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. ¿Sí? Y subrayen láminas de oro, cortaron hilos para tejerlos entre el azul, púrpura y el carmesí y el lino. De amarillo, por favor. Porque todo va entre las. Versículo 4. Dice, como labor primorosa. Y el versículo 4 dice, hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. 5. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Sí? Y subrayen, el cinto estaba sobre él, que estaba sobre él, era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo eso subrayenlo, píntenlo de amarillo.
Es el signo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije la armadura? Toda la armadura que nos hablaba Pablo no era la armadura romana, era una armadura de realeza, de un sacerdote, todo. Y luego dice el 6, y labraron las piedras de onís montadas en agastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. 7, y las puso sobre las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel. El efod es el uniforme, ¿verdad? Toda la vestimenta del sumo sacerdote. Hombrera, ¿verdad? Llevaba los nombres. El peso iba sobre el sacerdote. Y luego dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, o sea, como el uniforme, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y su rayo. E hizo también el pectoral, ¿sí?, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo eso subrayenlo y píntenlo de amarillo. La vestidura sacerdotal, nuestra armadura. Versículo 9. Era cuadrado, el pectoral era cuadrado con las piedras. Doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo de anchura, cuando era doblado. 10. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera, subrayen, primera hilera, la primera hilera. Era de sardio, subrayen sardio y píntenlo de amarillo. Topacio, subrayenlo y píntenlo. Y un carbuncle, subrayenlo y píntenlo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, subrayen. Una esmeralda, subrayen y pintan. Un zafiro, subrayen y pintan. Y un diamante, subrayen y pintan. La tercera hilera, subrayen. Un jacinto, subrayen y pintan. Una ágata, subrayen y pintan. Una amatista, subrayen y pintan. La cuarta hilera, subrayen. Un berilo, subrayen y pintan. Un onice, subrayen y pintan. Y un jaspe, subrayen y pintan. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. ¿Ok? Sabemos que cada piedra tiene un valor y es un nombre. ¿Ok? Así como las letras en el hebreo tienen un valor numérico. Todas las letras, el Aleph Bet, desde la Aleph hasta la tienen un valor numérico. Los que hemos estudiado el hebreo sabemos su valor numérico. Así las piedras también tienen un nombre de los hijos de Israel que tienen un valor. ¿Ok? Numérico. Porque son 12. ¿Ok? Entonces, el 14 dice, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel. 12 según los nombres de ellos. Como grabaduras de cada una con su nombre según las 2 tribus. Subrayen todo el versículo, pinten de amarillo y encuadren. Y esto nos conecta proféticamente y pónganle una flecha que salga del versículo 14 que diga, las puertas de la nueva Jerusalén. ¿Cuántas puertas va a tener la nueva Jerusalén? 12. Y cada una, 12, claro que sí. Y cada una iba a tener el nombre
de uno de los hijos de Israel. Y también iba a tener una piedra. Por eso mi Señor dice que cuando Él nos cambie el nombre, cuando nos introduzca al milenio y nos cambie nuestro nombre, yo ya no me voy a llamar Enrique, yo me voy a poner un nombre. Cuando me lo dé, Él me va a dar una piedrita. Ajá. ¿Perdón? Oh, ok. Pensé que me preguntaban algo. Cada piedra, cada piedra que nos dé va a pertenecer a la puerta donde vamos a entrar. Por eso dice, cuando les dé la piedra, en esa piedra tendrá su nombre. Su nombre. Ahí nos vamos a dar cuenta de qué tribu somos. Cuando nos cambie el nombre y nos dé la piedra. Porque en esa piedra dice, ¿verdad? Cada grabadura de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Por eso dice, las piedras eran con los nombres de los hijos de Israel. Dice, 12 según los nombres de ellos. Ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso la gente hoy que dice, ¿de qué tribu soy, hermano? No lo sé. ¿Usted de qué tribu es? Yo no lo sé. Hasta el día que mi Señor me cambie mi nombre, me dé mi piedrita, sabré por cuál puerta voy a entrar. Pero hasta ahorita no lo sé. Benditos los que nacen en Israel y saben su descendencia, porque ellos saben si son Benjamín, Efraín, Manasés, Zabulón, Isaacar, Judá, Leví, o sea, ellos sí saben su descendencia, pero nosotros no sabemos. Pero cuando estemos parados frente a Él, las palabras de Él van a ser, bien hecho, siervo fiel, bien hecho, siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Y eso significa los 1000 años, el milenio, la era milenial, o conocida como la era mesiánica. Ahí es donde vamos a saber por cuál puerta vas a entrar y a quién le perteneces. Mi esposa siempre me dice con mucho amor y cariño, a lo mejor tú eres levita. Le digo, yo no sé. No lo sé. Pero todo, ¿verdad? No nada más conmigo, con muchos hermanos se perfila a un levita, pero yo no lo sé. E incluso tengo un testimonio con el Moed, Mijael Ben Abraham, porque mucha gente cuando hacen el paso de la Brit Milá, la circuncisión, se cambian el nombre. Y a mí me dieron mi certificado. Y me dijeron, hermano, ¿qué nombre se quiere poner en hebreo? Digo, ninguno. ¿Cómo de que no? Usted tiene que cambiarse el nombre. Le digo, no. Le digo, no lo voy a hacer, así déjamelo en blanco. ¿Estás seguro? Sí. Porque mi Señor me llamó a sus pies con este nombre que tengo, Enrique. Y mi nombre termina con la misma letra, empieza con la misma letra y termina con la misma letra. E. Y mi nombre completo escrito da la suma de la letra Yod. Y la letra Yod es el número 10. Y la letra Yod es la que empieza con el nombre de mi Señor Jehová. Yud, Hei, Bab, Hei. Yeshua. Es la letra Yod la que parece una comita. Y le digo, hermano, si mi Señor me llamó con este nombre a servirle y a ser fiel a la muerte, el único que me puede cambiar mi nombre es Él, Yeshua. Pero si ustedes se quieren cambiar el nombre, cámbienselo. Pero acuérdense que el que da la orden es uno para que te cambies el nombre. Es Yeshua.
Y se quedó callado el hermano, me dijo, ok hermano, yo respeto su forma de pensar, venga, se oye bonito Enrique. Digo, y acuérdese que el único en la Biblia que empezaba con su letra y terminaba con la misma letra de inicio era el rey David. Empezaba con D y terminaba con... Y la palabra del Eterno dice que él era conforme a su corazón de Jehová. Y que su nombre reflejaba su persona de principio a fin. Así que mi nombre refleja algo de principio a fin. Pero ese testimonio yo se lo platiqué al Moel Mijael Ben Abraham y dijo, wow, hermano, qué respuesta tan preciosa usted le dio a él. Bíblicamente así es, dice, no, y tiene razón. Dice, pero muchos, ¿verdad? Desean cambiarse el nombre. Que incluso él ha compartido, el hermano, los que hemos estado con el hermano Mijael Ben Abraham, el Moel, él nos ha compartido testimonios y hasta él dice, tú te puedes llamar espiritualmente así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a los que se llaman Jesús, le dice, tú te puedes llamar Yehoshua. Yehoshua. Pero a lo que voy es eso. Por eso les traje al versículo 14. Les dije, nos íbamos a topar con cosas proféticas, bíblicas, bíblicas. Este es el misterio del final de los tiempos. Por eso ahora entienden que les digo, desde el principio de la creación, nos fue contado el final de la historia. Todo esto va a suceder cuando entremos a la nueva Jerusalén. Yeshua tiene que construir el tercer templo. No es el hombre. Bíblicamente dice, y él reconstruirá el tercer templo y lo va a reconstruir en la era mesiánica. Porque el templo que se va a construir hoy en estos días no es Yeshua el que lo construye. Lo construye el enemigo. ¿Para quién? Para su amo y señor, el anticristo. Y de eso les puedo dar infinidad de información. Por eso dice sinagoga de Satanás, los falsos judíos, askenazis, jástaros, jasíricos, noágidas, que están mezclados. Ellos son los que van a traer al anticristo, no a Yeshua, porque ellos son del Estado moderno de Israel, que nació en 1948, fundado y creado con dinero de los Rothschild y los Rockefeller. Ahora entienden quiénes son los que van a traer al anticristo. No van a traer a Yeshua. Van a traer al que los va a salvar a ellos, porque ellos tienen nexo con la oscuridad, con Baphomet, con Baal, con Astaroth, con Ishtar. Todo eso se encierra en un solo nombre: Satanás. ¿Ok? Pero ahí está el misterio de la piedrita, ahí está. ¿Y cuál es esa piedrita, hermano? No, hombre, la tribu a la que pertenece. Digo, bendito sea el Señor que nos revela todo esto. Ese es el verdadero misterio. Así que no permitan que les diga, usted es de la tribu fulana de tal, usted es de la tribu de usted, de la tribu de otro. Nadie sabe hasta el día que mi Señor Yeshua te dé la piel. Y es que llega y la recibe. Te va a cambiar la ropa, vestimenta de lino fino blanco. Te va a dar tu recompensa, te va a cambiar el nombre y te va a dar tu piedrita y te va a decir, adelante, hijo mío, a la vida eterna. Porque cuando entres a la celestial, es para vida eterna. Leolam Bae, eternamente y para siempre. Porque es cuando ya se acaban los 1000 años.
se acaba la era milenial, se acaba el séptimo milenio. Ese es el milenio, los 1000 años. Y después a la vida eterna. Y sí, seremos transformados como los ángeles de luz. Ya no vamos a tener carne. En el milenio vamos a tener carne, pero no vamos a tener sangre. En la era mesiánica vamos a tener cuerpo, pero no vamos a tener sangre. Pero en la eternidad no vamos a tener cuerpo. Vamos a ser seres de luz. Vamos a brillar con su Shekinah, la gloria. Por eso él dice, ustedes son luz y sal para el mundo. Lo único que tenemos nada más es un envase, un frasco que nos presta él, para que nuestra luz esté guardada dentro. Su Ruach, su espíritu. Ahora entienden por qué somos templo. Y él vive con nosotros, Emmanuel. Él en medio de nosotros. Ah, qué precioso. Amén. Sigamos, hermanos. Ok, entonces ya saben el misterio de la piedrita, del nombre, de las puertas. ¿Y dónde viene todo eso? En el pectoral del sumo sacerdote. Y nosotros llevamos aquí todo, ¿verdad? En el pecho. La Torah, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Yeshua, Jehová, aquí con nosotros. Emmanuel. Ok, versículo 15. Hasta sed me dio, se los juro, de la emoción. Versículo 15. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro, e hicieron asimismo 2 engajes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. 17. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. 18. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engajes. Pusieron sobre las hombreras de efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral. En su orilla, frente a la parte baja del efod. Versículo 20. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod. Hicieron, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Versículo 21. Le ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul para que estuviesen sobre el cinto del mismo efod y no se separasen del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y esos hilos de azul que conectaban los anillos con el pectoral para que estuviera colgando. ¿Se acuerdan de la escalera que soñó Jacob? Que veía que subían y bajaban ángeles. Esa es la conexión de lo divino, de la cabeza con el corazón. La cabeza es mi Señor Jehová Yeshua. Vive en nuestros corazones. Y el azul que representa el reino, el cielo. Cuando se habla del reino cielo en la Torá, se habla del reino milenial. ¿Sí? Por eso vamos a vivir en el cielo. Pero en hebreo eso significa reino. Y esa es una mala traducción. No con mala intención, no. O sea, lo tradujeron así. Pero cuando en hebreo lo lees, dice reino. Un reino es sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso conecta lo divino, lo de arriba, la cabeza, que son Jehová Yeshua, con el Levítico, con las 12 tribus, ¿verdad?
Por eso está el pecho de las 12 piedras. Ese azul es el cielo que conecta a Jehová con su pueblo Israel, a Yeshua con su pueblo Israel. ¿Ok? Entonces, esos versículos, ¿sí? Donde dice, y ataron el pectoral sus anillos 21, encuadren su caballo, ¿sí? Y píntenlo de amarillo. Y conecta una flechita que salga del vino que diga conecta con la visión de Jacob en su sueño. ¿Ok? Y hasta Yeshua dijo, ¿verdad? Verán al Hijo del Hombre subir y bajar. Por eso yo les digo que nadie, cuando me dicen, hermano, es que esta hermana estuvo muerta y subió al cielo y bajó al infierno y luego se la llevaron a pasear no sé por dónde, según, ¿verdad? Yo me quedo escuchando con respeto, pero le digo, hermana, hay que tener mucho cuidado. Yo no dudo que haya tenido ella visiones, pero de que mi Señor, Yeshua, se la haya llevado al cielo, no creo. Porque mi Señor Yeshua no se puede contradecir en su palabra. Él no puede mentirse a sí mismo, algo y luego decir que es mentira. Porque mi Señor Yeshua dijo, nadie ha subido al cielo y nadie ha bajado de él, excepto el Hijo del Hombre. Excepto el que ha bajado, él es el único que va a volver a subir. Pero dijo, él es el único, o sea, refiriéndose a él mismo. Yo fui el que bajé, y yo soy el único que subí. ¿Por qué? Porque le digo, hermana, tenga mucho cuidado. Porque una persona que muere, usted no sabe cómo muere. Si muere en pecado, ¿sí? O muere bien. Pero esa persona no va a subir al cielo porque nadie puede estar en el cielo impuramente. Así haya sucedido. Entonces, ¿a quién le creemos? A Yeshua, por lógica. Así que tenga mucho cuidado. Yo eso se lo digo a muchos hermanos. Tengan mucho cuidado. O sea, oírlo, wow, pues es algo precioso, ¿verdad? Lo que sí yo doy por testimonio yo, y se los he contado, yo estuve muerto técnicamente en mi operación, pero yo no subí al cielo ni bajé, tampoco me vi, ni tampoco vi la luz al final del túnel, tampoco vi a los doctores operándome, ni me salí de mi cuerpo. Lo que sí se los digo y se los juro en el nombre de mi Señor Yeshua, y es Shabbat y no puedo mentir, es de que estuve en un lugar oscuro, oscuro completamente, un silencio y una paz, y no oía nada y no veía nada, era oscuro, 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 pero yo sentía todo mi cuerpo, yo me podía tocar, tocaba mi cuerpo, yo sabía que tenía mis manos, mis pies y que estaba en un lugar de espera, algo, pero no podía ver nada. Nada más escuché una voz, tal como lo dice la Biblia, como estruendo de aguas, como un estruendo, un sonido brutalmente indescriptible. Y mi nombre, Enrique. Y yo nada más volteé en la oscuridad, sin saber a dónde. Sí, aquí estoy. Y esa voz me fue haciendo eco, 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 hasta que se hizo delgadito. Y se convirtió en la voz del enfermo. Y fue cuando desperté.
Pero yo no subí al cielo, ni bajé al infierno, ni me salí del cuerpo, ni estuve flotando en la sala de operación, ni vi a mi abuelita, ni a mi abuelito, ni a mi papá, ni a mi mamá. Yo no vi a nadie. Yo estuve en un lugar de espera, así se le conoce. Estuve en un lugar de espera. Y por su misericordia, le dije a la hermana, ¿verdad? Y por su misericordia, hermana, él me volvió. Ahora yo puedo decir con lujo de detalle que mi Señor Yeshua me dio vida nueva. Ahora sí nací completamente. Ahora sí puedo decir que mi vida no le pertenece, ya no le pertenece al que me creó, ¿verdad? O sea, biológicamente, entre comillas, porque el que me hizo fue mi Señor. Usó el esperma de mi padre y el óvulo de mi madre. Pero que de veras ahora me dio vida, nueva vida, fue mi Señor Yeshua. Ahora yo puedo decir, ya ni mi vida me pertenece, porque ahora sí le pertenece todo de mí. Entonces, cuando ya le explico todo eso a la hermana, me dice ella, ay hermano, entonces es muy delicado estar escuchando eso, ¿sí? Nosotros queremos escuchar testimonios hermosos, ¿verdad? Pero todos y cada uno, mi Señor nos da testimonio. Y ese es el testimonio que tenemos que contar. Pero acuérdese, mi Señor nunca se va a contradecir en su palabra. Nadie, nadie, ni Billy Graham, ni Gigi Ávila, ni los más grandes evangelistas del mundo pueden subir al mundo. Lo que sí le puedo decir es que esos grandes evangelistas del mundo, Gigi Ávila y Graham y cuantos se les formen, están en un lugar de espera para ser juzgados. Porque ellos, yo sí se lo puedo decir bíblicamente, se lo puedo decir hermana y hermano, ellos se fueron incompletos. Aunque hayan bautizado gente y a miles y hayan hecho muchas, hayan llenado estadios y coliseos y de todo, hayan hecho grandes avivamientos del Espíritu, se fueron incompletos. Y me preguntan, ¿por qué, hermano? ¿Por qué si estos hombres eran instrumentos de Dios? Si es cierto, mi Señor puede usar a quien se le dé la gana, pero eso no quiere decir que ya está sano, porque tenemos que obedecer. O sea, tú tienes que seguir instrucciones, pero si no sigues las instrucciones al pie de la letra, estás incompleto. Gigi Ávila nunca guardó el Shabbat. Billy Graham nunca guardó el Shabbat. Gigi Ávila nunca guardó las fiestas. Billy Graham nunca guardó las fiestas. Y pónganme a todos los pastores del mundo, a los que están en el aire y hablan en lenguas. No han guardado las fiestas, no han guardado el Shabbat. Pero súmale si quieres, que han comido puerco, que han comido camarones, que han blasfemado el nombre de mi Señor, porque cuando dicen que todos los que dicen del Viejo Testamento están en maldición, como los judíos, automáticamente acaban de maldecir y blasfemar el Espíritu Santo, porque mi Señor Yeshua era judío. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado a quienes escuchan, a quienes oyen. Son libres de escuchar y de leer a quien quieran, pero tienen que tener mucho cuidado. Así que quise traerles todo esto, ¿verdad? A memoria. ¿Por qué? Porque el pectoral, los anillos y el pectoral están conectados a los santos. Nuestro corazón está conectado con la cabeza que es Jehová, Yeshua. Por eso, mañana en nuestro servicio, leemos la oración que dice, no se apartará de tu frente, de tu corazón, la palabra de mi Señor. La tendrás en tus manos y estará siempre en tu mente y en tu boca, porque los santos está conectado con lo espiritual. Ahí está el secreto.
del pectoral de mi Señor que le da el sumo sacerdote. ¿Ok? Por eso les dije que hay mucha profecía en este último estudio de Parashá, para cerrar. Y cuando cierre el libro de Éxodo, tengo que decir las palabras que mi Señor nos dice que digamos cada que terminamos la lectura de un libro. Así que lo van a escuchar. Y eso también es bíblico. ¿Ok? Entonces dice, ¿verdad? Eso fue, ¿verdad? Nos quedamos en el 24. No, perdón. El 22, nos quedamos en el 22 y dice: hizo también el manto del efod de la obra del tejedor, todo de azul. Ahí está, ¿verdad? Azul. Todo lo que es azul es conexión con el reino, ¿verdad? El cielo. Entonces, también subrayen el manto de obra de tejedor, todo de azul. Manto del efod. El efod, ¿verdad? El gorrito, como dice. Y luego dice: con su cobertura en medio de él, como el cuello de un corcel. Como dice, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la altura para que no se rompiese. Le hicieron en las orillas del manto granadas de azul, perdón, yo dije el efod. Sí, el efod es la ropa blanca que va debajo. Yo dije la cobertura en la cabeza, no, perdón. Y luego dice, y le hicieron, ¿verdad? Al borde alrededor de la cobertura para que no se rompiese, e hicieron las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que es lo que vimos en la foto del sacerdote, ¿verdad? Lo que viene hasta mero abajo, como la falda, por decir algo, la orilla, ¿verdad? Y eso también, ¿verdad? Todo ese versículo, ráyenlo y píntenlo de amarillo. Y luego dice, ¿verdad? El 24 también hicieron púrpura, porque ahí está el azul, púrpura, carmesí y lino fino. Ahí está, ¿verdad? Igual la conexión sacerdotal. 25. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor de las granadas. Una campanilla y una granada. Otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Ok? Tenían que ministrar. 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y sus hijos. 28. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. La mitra es así, lo que llamó Pablo el casco, la cobertura. ¿Ok? De lino torcido. Y subrayen todo el 28 y píntenlo de amarillo. 29. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador. Y carmesí en obra de recamador, como Jehová lo había mandado a Moisés. También el 29 subraya y lo píntenlo de amarillo. El 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro. Y fíjense bien, esto también es profecía milenial, mesiánica. Dice el 30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y subrayen santa de oro puro y píntenlo de amarillo. Y escribieron, encirculen la palabra escribieron. Con ella, en ella, perdón, como grabado en sello, como un sello grabado. Y subrayen, como grabado en sello. Y píntenlo de amarillo. Y dice, santidad a Jehová. Y entre paréntesis pónganle, Kadosh, K-A-D-O-S-H,
A-D-O-S, ¿sí? Kadosh. K-A, ¿sí? D-O-S-H. Kadosh. Hasta hay una canción muy bonita que dice Kadosh, 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 Jehová, Elohim, Sesbaot. Kadosh para Jehová. Y Kadosh es santidad, pero también representa apartado. Por eso en Apocalipsis dice mi Señor a Yeshua: todavía no hagas nada hasta que tenemos de sellar en la frente a los hijos de Israel. Todavía no hagas nada hasta que terminemos de sellar a los hijos de Israel. Y les estoy hablando de tribulación, en la gran tribulación. Muchos van a terminar aceptando al Señor Jehová, pero a un precio muy caro. Por eso Juan que vio almas de los decapitados debajo del trono de Jehová. Pero aquí está la relación. El sello del Señor lo llevamos a la frente. Kadosh, apartado para Jehová. Todas tus obras en vida, guardando Torah, guardando Shabbat, guardando fiestas y todo lo que te pide mi Señor en su santa y bendita palabra, estamos apartados. Por eso mi Señor en Apocalipsis dice: y el que quiera pecar, peque. Y el que quiera hacer lo que quiera, que lo haga. Pero el que quiera ser santo, santifíquese más. El que quiera ser kadosh, sea más kadoshim. En pocas palabras, el que quiera ser apartado de este mundo, apártese aún más. De eso habla Apocalipsis. Por eso nuestra querida hermana Lili, ¿verdad?, nos compartió tanto el Tanakh como el Brit Hadashah, y ahí viene Apocalipsis. Entonces, santidad, apartado para Jehová. Y ese versículo 30, encuádrenlo todo y pónganle profecía final de los tiempos. Y luego dice el 31, y pusieron en ella un cordón de azul. O sea, ¿verdad? Ahí en la laminilla pusieron un cordón azul. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con el reino de Jehová, no el cielo, el reino de Jehová. El azul es cielo, ¿verdad? Pero el reino, ¿sí? Y le pusieron un cordón azul para colocarla sobre la mitra, sobre la mitra, arriba, por arriba, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, tiene la mitra, el sello apartado para Jehová, y luego arriba el color azul. ¿Qué más podemos esperar? Hermano, ¿usted cree que yo esté apartado para Jehová? ¿Usted cree que yo me vaya a salvar, sea salvo? Hermana y hermano de YouTube, Facebook, Telegram, aquí estamos leyendo todas las claves que dice mi Señor para poder estar tranquilos en nuestro corazón y en nuestro espíritu, de que estamos por el mejor camino y estamos haciendo lo mejor que el espíritu, su voluntad. ¿Ok? Entonces, vamos al 32 y dice, ¿sí?, la obra del tabernáculo. Encuadren el 31, subrayenlo, ¿verdad? Vamos a terminar y píntenlo de amarillo. Entonces, la obra del tabernáculo terminada, acabada.
completa. En inglés es finish, over. ¿Ok? Terminado, acabado. Dice el 32, permítanme tantito. Dice el versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. Ahí hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. El tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. La cubierta de pieles de tejones. El velo del frente. El arca del testimonio y sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero, la menorá, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. 38. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo. 39. El altar de bronce con su enrejado de bronce, donde se lava uno. Sus varas y todos sus utensilios. La fuente y su base. 40. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas. La cortina para la entrada del atrio y sus cuerdas y sus estacas. Y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. 41. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Las sagradas vestiduras para Aarón y el sacerdote. Y las vestiduras de sus hijos para ministrar el sacerdocio. Acuérdense que Yeshua es el sumo sacerdote y sus hijos van a ministrar con por eso dice, nos hizo reyes, perdón, y sacerdotes para Jehová, un reino de sacerdotes para Jehová. Eso significa un reino de sacerdotes. Jehová, así como Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho tal como Jehová había mandado. Y fíjense cómo termina. Y Jehová los bendijo. ¿Quién bendijo a los hijos de Israel? Jehová. ¿Y qué es lo que hacemos en la bendición arónica? ¿Quién bendice a su pueblo? Yibreja Jehová, Beyishmereja, Yael Jehová Panabeleja Bijuneja, Isa Jehová Panabeleja, Beyasemleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su gracia. Eso de gracia es misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Y que lleva el sello en el nombre de su Hijo amado y bendito, Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Todo es bíblico. Y esto que les acabo de mencionar es la bendición arónica. Jehová bendice a sus hijos. Y cuando leamos el libro de Números, capítulo 6, versículo del 22 al 27, ahí nos la vamos a encontrar. Pero desde ahorita ya nos da pistas. Si tú portas toda la armadura del sacerdote y cumples con todo lo que él te pide, ¿sí?
y subrayen toda la obra que Jehová, ¿verdad?, que le había hecho, como Jehová le había mandado, y los bendijo. Todo eso subrayenlo, píntenlo de amarillo y encirculen y los bendijo. Porque si tú haces toda la obra conforme a lo que te pide Jehová, día y noche en tu vida hasta que Él regrese, Yeshua, tú vas a estar más que en bendición. Y créeme, todo lo que tenías en el mundo, ni falta te va a hacer. Porque vas a estar bajo la cobertura de mi Señor Jehová, Yeshua. Pero aquí nos da la clave, cómo Él te lo pide que lo hagas todo, conforme a su voluntad. Y lo cumples, Él te bendice. Ahí está la prosperidad en tu vida, en tu ser, en tu espíritu, en tu familia y en todo. Mi Señor está tan lleno de amor para con nosotros cuando lo obedecemos y siente el corazón, que Él te manda señales de que ahí está contigo. Hay hermanos que antes de que se bauticen ven las señales de mi Señor. Hay hermanos que cuando salen del agua ven la señal de mi Señor. Y hay hermanos que después del bautismo ven las señales de mi Señor. Su familia cambia, sus problemas se acaban, sus situaciones económicas desaparecen, empieza a haber prosperidad. Hijos desaparecidos aparecen, problemas familiares se resuelven, situaciones en la vida cambian. Si no tenían trabajo, consiguen el mejor. Si no tenían casas, mi Señor los bendice con él. Él te da lo que quiere, porque Él es el amo, Señor del mundo, del oro y de la plata, de este mundo. Pero Él siempre te va a mandar esas señales y vas a ver su mano moverse en tu vida. Esa mano, ese brazo es Yeshua. Por eso les digo, hermanos y hermanas de YouTube, Facebook y Telegram, está todo el código Morse clave para nosotros. Como dicen la clave Morse, aquí está. Pero nosotros la vemos. Y por el Espíritu Santo la entendemos. Esos son los códigos. Benditos todos los que entienden, oyen y obedecen. La palabra temor, cuando ustedes se topen la palabra temor aquí en nuestra Biblia, la palabra temor en hebreo significa obediencia. Benditos los que temen a Jehová. Pero hay unas donde dice temen y obedecen. Benditos serán. Salmo 128. Yo les recomiendo que lean el Salmo 128. Y lo que estamos leyendo aquí ahorita, el término, ¿sí?, nos lo dice clarito, el Salmo 128. Que no se les olvide nunca el Salmo 128, porque conecta este versículo 43, conecta con el Salmo 128. Y póngale por ahí, por un ladito del versículo 43. Conecta con Salmo 128. Y antes de dormir, hoy, léanlo. Cuando terminemos nuestro estudio, léanlo. Y se van a dar cuenta que este versículo 43 les habla de la bendición de mi Señor a los hijos de Israel. No a la católica, no a los cristianos, no a ninguna denominación, ni pentecostés, ni adventista, ni nada, ni a ningún loco que ande con denominaciones extrañas. A nadie. Y por eso les digo a muchos, ninguna religión te salva. Nadie de estas religiones tiene la verdad, ni una. Así las puedes meter todas las religiones en una licuadora
y las bates a la velocidad más alta y paras la licuadora y le quitas la cobertura a la licuadora y ves qué es lo que sale, no sale nada. Nada más sale una plasta inservible. Pero ninguna religión te salva. Lo que te salva es su verdad que Él nos da cada chaval. Obediencia y bendición a tu obediencia. Eso es lo que nos salva. Por eso cuando dicen, es que nosotros, la congregación donde yo estoy tiene la salvación y nosotros tenemos la salvación. Pero mira, tú, tu pastor y todos los que están ahí se van a ir al infierno. Pastor, que digo yo con todo mi amor, que rectifique, porque ninguno tiene la verdad. Y te lo voy a recordar, le digo a las personas, y te lo voy a recordar con este versículo. Padre, yo les he dado a conocer tu verdad. Y eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 17. La verdad es que te conozcan a ti. Palabras de Yeshua, Juan capítulo 17. La verdad es que te conozcan a ti, Padre mío. ¿Y de qué hablaba Yeshua? Que te conozcan a ti, Padre mío. Aquí se los presento. La Torah. ¿Qué es la verdad? Que te conozcan a ti, Padre mío. Yeshua les está presentando al Padre, la Torah, porque ellos se habían alejado de la raíz de la Torah. Que conozcan a ti, Padre mío, el único. Tú eres la verdad. Y como Yeshua es un ejad, la imagen visible de Jehová, ¿por qué Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va a llegar a mi Padre si primero no pasa por mí, dice Yeshua. ¿Y qué les dije que es Yeshua? La puerta de Mishkan, del tabernáculo que vimos hace 3 Shabbats, en estas diapositivas preciosas. Ahora ya entendieron. Por eso les dije, nos vamos a topar con más revelaciones mesiánicas, mileniales, para el fin de la era. Y ya para terminar, leemos el capítulo 40, hermanos. Y vamos a gozarnos porque también aquí hay mucha profecía en este versículo. ¿Ok? En ese capítulo, perdón. Y dice, Moisés erige, levanta, arma, pensar, arma, todo el Mishkan, el tabernáculo que se movía por el desierto. Y luego dice, el versículo dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, ¿qué les acabo de decir antes de empezar el estudio? En el primer mes del inicio del año, en el primer día del primer mes, hoy, ante nuestros ojos, se nos está cumpliendo lo que voy a leer. En el primer día del primer mes, harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Y qué les dije que somos nosotros para Jehová? Sacerdotes. ¿Y nuestro cuerpo qué es? ¿El templo de qué? Del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, tenemos que llegar a una cita, pero vamos a seguir leyendo. Y se levanta el tabernáculo de reunión, versículo 3. Y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con el velo. El arca, aquí está. El arca la tenemos aquí, es la Torá. Y la cubrirás con un velo.
¿Qué es lo que me puse yo hace ratito para la bendición arónica? ¿Qué les dije que debemos de estar debajo de la cobertura? Debajo de sus alas, debajo del manto de oración. Ese es el velo que cubre el arca. Sigamos. 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y la encenderás. Sus lámparas. ¿Ven cómo él empieza? De adentro hacia afuera. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. La otra cortina, ¿verdad? Después, el versículo 6 dice, pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión, donde se van a sacrificar, ¿verdad? Luego el 7 dice, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en él. Y luego dice, finalmente el 8, pero fíjense bien, finalmente el 8, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Finalmente, que vendría siendo la puerta ya para salir, y la cortina, que para nosotros sería la puerta de entrada de afuera hacia adentro. Para él es de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y finalmente pondrás la cortina, ¿verdad? En el atrio. 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. ¿Tenemos el arca con nosotros? Sí. ¿Tenemos incienso con nosotros? Sí, nuestras oraciones. ¿Tenemos luz con nosotros? Sí, porque mi Señor dice que somos la luz del mundo, tenemos a Yeshua. ¿Tenemos el pan con nosotros? Sí, el pan de vida, la Torah. Y si seguimos hacia afuera, ¿lavamos nosotros nuestras vestiduras? Sí. Bautismo o las purificaciones antes de cada fiesta. Y si seguimos hacia el altar del sacrificio. ¿Hacemos sacrificios nosotros? Sí. El sacrificio ahora de nosotros es la oración. Cuando llegamos por primera vez es el bautismo y dejar todo el mundo atrás. Ese es el sacrificio, sacrificar todo el mundo. Dejar que el mundo deje de ser el número uno en tu vida y ahora sea Yeshua. Y por último, la puerta. ¿Entramos por la puerta? Sí. Nosotros, que te cumples. De adentro hacia afuera. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice él? Y tomarás aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Ungidos. ¿Por quién estamos ungidos nosotros? Por el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y luego dice, y todo lo que está en él, todo. Y lo santificarás. Santificar en hebreo es apartar. Kadoshim. Con todos sus utensilios, todo lo que portas. Y será santo, Kadosh, apartado. 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Y santificarás el altar y será un altar santísimo. Porque nuestras oraciones son sacrificio a él. 11. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás.
Y el 12, y llevarás a Aarón y a sus hijos, dice, ungirás la fuente y la santificarás, agua viva, limpieza. Y el 12 dice, y lavarás a Aarón, lo vas a lavar al sacerdote. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por ejemplo, yo ya estoy bautizado en el nombre de Yeshua, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de sentarme a la mesa de Pesaj? Hacer limpieza en mi cuerpo, y tengo que ir a un río, a una playa, a un lugar, a un lago donde haya agua viva, y me tengo que sumergir y limpiarme antes de sentarme a la mesa. A excepción de las personas que están enfermas, que no pueden caminar, que están en silla de ruedas, que andan en muletas o algo, alguna cosa, en Estados Unidos le dicen handicap, una persona que esté físicamente lastimada, que no pueda ir a un río, un lago, una playa, una laguna, lo puede hacer en la regadera de su casa. Se para debajo de la regadera y que corre el agua, es agua viva que está corriendo, pero es una excepción para gente que tiene problemas físicos, facultades físicas. Pero si un hermano no tiene ningún impedimento, tienes que hacerlo. Hablo de los que ya están bautizados en el nombre de Yeshua. Pero los que no y quieren sentarse a la mesa, tienen que bautizarse. Mujeres, hombres pueden participar, pero no se pueden sentar a la mesa, pueden ser testigos. Pero qué bello es que ya ese hombre haya conocido y después tome la decisión de circuncidarse. Créanme lo que para la próxima fiesta de Pesaj, ese hombre ya bautizado y ya circuncidado se siente a la mesa. Y dije, la siguiente fiesta, porque es un ciclo donde esa persona tiene que entender el mensaje de mi Señor para que no se sienta forzado, no se sienta obligado, no se sienta comprometido. Porque he conocido varones que se arrepientan de hacerse la circuncisión. Y eso es blasfemia. ¿Ok? Entonces ahí sí ya puedes sentarte a la mesa. Entonces dice, llevarás a Aarón, ¿sí?, y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. Llevarás a Aarón y a sus hijos, ¿sí?, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué lleva a Aarón y a sus hijos? El sumo sacerdote y los levitas, Yeshua y todos los que en su nombre y en su sangre están delante de él para ministrar. Y luego dice, y los lavarás con agua. Y los lavarás con agua. Y por favor, en el versículo 12 subrayen, ¿sí?, sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Ahí está, limpieza. Unos para hacer, ¿verdad?, el bautismo, y otros limpiarse de las impurezas que traemos arrastrando desde Yom Kippur hasta Pesaj. Dije impurezas, no pecados, impurezas. ¿Ok? Y luego el versículo 13 dice, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y los consagrarás para que sean mi sacerdote. El 14 dice, y después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Ahí está, ropas blancas. 15, importantísimo, escuchen, y los ungirás como ungiste a tu padre, y serán sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, eterno,
por todas sus generaciones. Y les voy a pedir un favor. Desde el versículo 2 hasta el versículo 15, del 2 al 15, píntenlo todo de amarillo. Todo del versículo 2 al 15. Píntenlo todo de amarillo. Y el versículo 13, 14 y 15, encuadren todo. Y saquen una flecha que suba hasta la parte de arriba de su hoja de la Biblia. Ya saben que está un espacio en blanco. Y que conecte con el versículo 13, 14 y 15, encuadrado. Y le ponen sacerdocio eterno. Hijos ungidos con aceite. Y entre paréntesis, Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. Y luego ponen una rayita diagonal y le ponen profecía final del milenio. Eso es lo que se va a cumplir cuando mi Señor diga tu nombre, tu piedrecita, la unción, la vestidura, y pásala a la vida eterna. Por eso dice, sacerdocio perpetuo, eterno, por sus generaciones. Y cuando salgamos del milenio, vamos a vida eterna. Para siempre. Amén. Así que del 2 hasta el 15, todo píntenlo de amarillo. Y encuadren 13, 14 y 15. Encuádrenlo todo y subrayen todo. Sacerdocio eterno de los hijos ungidos con aceite. Profecía final del milenio. El milenio son los 1000 años. Porque después de reinar 1000 años con Jehová, con Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, y nosotros somos sus levitas, Él nos va a llevar a la puerta de entrada. ¿De dónde? De la nueva Jerusalén, la que va a descender del cielo. Por eso nos va a llevar a la puerta. Y va a emblanquecer, pero ya no con ropa, sino con su chequina. La gloria, el poder de su Espíritu Santo. Esa es la unción. Amén. Por si no lo habían visto, hermanos y hermanas de YouTube, Facebook, Telegram, ahí está. Espero y esto lo cuenten en todo el mundo, en todos los lugares donde se estudie raíz hebrea o mesianismo. Porque al decir mesianismo es la Biblia, el Mesías, Yeshua, de principio a fin. Porque tenemos que entrar a la era mesiánica, y cuando salgamos de la era mesiánica, que son los 1000 años, tenemos que entrar a la vida eterna. Y Olam Baed por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. Versículo 16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que mandó Jehová, ¿verdad? Así lo hizo. ¿Y quién es la figura profética? Aquí, Moisés, ¿verdad? ¿De quién es la figura profética? De Yeshua. Entonces Yeshua va a hacer todo igual de lo que el Padre le pide. Una vez terminado los 1000 años mesiánicos. ¿Sí? 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año,
sea, ya tenían un segundo año desde que salieron de Egipto. Al principio del segundo año fue cuando hicieron el tabernáculo, el Mishkan. Tuvo que pasar un año en lo que lo construyeron todo, porque no fue de un día para otro, ni en 24 horas, ni en una semana. Un año estuvieron esperando para la inauguración del Mishkan. Pero fue un primero del primer mes que se inauguró. ¿Y cuál es el primer mes bíblico del Señor Jehová? Se llama Aviv. Y hoy es el primer día del mes de Aviv, bíblicamente, porque hoy es Rosh Chodesh. Amén. Y subraya el 17. En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, fue levantado. Subrayenlo y píntenlo de amarillo. Y pónganle una flecha que diga mes de Aviv, primer año bíblico. Y el 18 dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus brasas e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. ¿Cuál era el testimonio? Tablas de piedra, la cacharrita que tenía el maná, y después va a poner la vara de Aarón ahí. ¿Sí? Dice, puso el testimonio, ¿sí? Y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Separó, ¿verdad? Todo. El lugar santo, santísimo y el lugar santo. ¿Ok? Y luego dice 22. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo. 23. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. 6 y 6. 6 panes y 6 panes, ¿verdad? 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la colina. Y extendió las lámparas, y encendió, las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo. 27. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. 28. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Esa fue la cortina que se rasgó cuando murió Yeshua. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente enfrente del tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. 31 dice, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Y versículo 31 y 32, encuádrenlo y subrayen todo y píntenlo de amarillo y saquen una flecha que diga
el lavado de manos y el lavado de pies sacerdotal. ¿Y qué mes les dije que era el que estaban ellos inaugurando? El mes de Aviv. ¿En qué día? En el primer día del mes de Aviv. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy? Inaugurando un ciclo más de año de vida bíblico. Inaugurando. ¿Y qué somos nosotros? Sacerdocio delante de mi Señor. Entonces, cuando lleguemos a Pesach dentro de 13 días, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sacerdotes? Porque nos vamos a acercar a un lugar santísimo a ministrar una cena, tal como la hizo Yeshua. ¿Y qué hizo Yeshua antes de sentarse a la mesa? Le lavó los pies a sus discípulos y se lavaron las manos. Porque el lugar donde estaban era Kadosh, santísimo. Por eso bendijo el vino y el pan. ¿Y qué se bendice en Pesach? El vino. ¿Y qué se bendice? El pan, el hamatzot, que no lleva leudado. Porque la levadura significa el pecado. Y ese pan que comemos está sin levadura. El 31 y el 32 nos conectan con el sacerdocio bíblico, la cena de Pesach, la fiesta de Pesach, real sacerdocio. Todos los que se sientan a la mesa del Señor están apartados, están santificados. Por eso yo les digo que todos aquellos que celebran la cena de Pesach, como les da la regalada gana, están blasfemando brutalmente, están en pecado de muerte. Por eso mi Señor dice, y ya lo vamos a leer en el próximo libro de Levítico, cualquiera que no celebre las fiestas como yo lo ordeno, dice Jehová, yo mismo lo voy a matar. Hermanos de YouTube, Facebook y Telegram, lo vuelvo a decir, en Levítico vamos a leer en una paracha donde él dice, es en Levítico 23, las fiestas. El que no celebre las fiestas como yo se lo pido, por eso dice aquí, y Moisés hizo todo conforme a lo que Jehová pidió, y Jehová los bendijo. Por eso dice, quien no la celebre como yo lo pido, lo voy a matar. No lo digo yo, lo estamos leyendo, todo es bíblico. Así que 31 y 32 encuadre, subrayen y píntenlo todo y pongan lavado de manos, lavado de pies sacerdotal. El capítulo 40, versículo 31 y 32 van junto y conectados con el 2 al 15 del capítulo 40. Todo eso está conectado con la fiesta de Pesach, la inauguración de nuestro templo. Por eso entienden ahora los que se bautizan en estas fechas. Ahora entienden por qué los que se purifican en estas fechas. Porque vamos otra vez a otro ciclo y vamos a reinaugurar nuevamente. Por eso dice mi Señor, hagan esto en memoria mía hasta que yo regrese. Cuando Él regrese, Él se va a encargar de hacer todo. Pero ya todos estamos educados en lo que Él nos va a enseñar. Ya no va a batallar. Por eso se les dice sombras proféticas
de lo que ha de venir. Por eso nosotros en nuestras vidas, cuando vamos a un trabajo, nos preparan y nos entrenan para que cuando nos lleven al área de trabajo, nosotros ya sabemos qué vamos a hacer cuando venga el jefe. Por eso nosotros nos estamos preparando año con año, ciclo con ciclo, para que cuando llegue el momento que aparezca el jefe, nosotros ya sabemos nuestra función de trabajo. Así de fácil. Sigamos, 33. Finalmente levantó, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, o sea, las bardas acá, protectoras, y puso la cortina a la entrada del atrio, la puerta principal. Así acabó Moisés la obra. Así nosotros, junto con Yeshua, vamos a terminar la obra. La vamos a terminar primero, antes de entrar al milenio, con Yeshua, y Yeshua la va a terminar con nosotros, terminando los 1000 años para llevarnos a vida eterna. Amén. Y les voy a decir las mismas palabras que me dijo aquel hombre que llegó de Israel y nos dio este estudio. ¿No se ponen contentos de saber lo que va a suceder en nuestras vidas? ¿No se gozan? A mí me vibra el corazón, hermanos, porque eso me motiva a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda y a seguir haciendo su voluntad. Porque yo sí quiero esa piedrita. Yo sí quiero esa ropa blanca. Yo sí quiero un hombre nuevo. Y yo sí quiero estar con él y verlo todos los días. Lo que ahora leo, lo quiero ver en vivo, en directo y a todo color. Y después, que él me meta a la vida eterna, junto con muchos. Que vea cómo desaparece mi cuerpo y soy transformado en luz, en la Chequina. Ay, hermanos, hasta siento electricidad en mi cuerpo. Yo sí lo deseo. Yo sí lo quiero. Por eso le repetí las palabras de ese hombre que vino, ese maestro. ¿No sienten alegría al saber todo esto? Muchos se quedaban así serios. Otros decíamos, sí, claro que sí. Ahora ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben cuál es el paso que deben seguir. Y antes de terminar, viene la cerecita del pastel. Cerramos con broche de oro. Mi Señor dice, la nube, la Chequiná, sobre el tabernáculo. Desciende la nube, desciende la gloria, desciende el Espíritu Santo. ¿Y cuándo? ¿En qué fiesta desciende el Espíritu Santo? En Shavuot. Amén, claro que sí, en Shavuot, llamado Pentecostés. Ahí es cuando desciende a tu vida. Por eso les digo, recibimos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, antes, durante o después. Pero la llenura te la va a dar Él te la va a dar en la siguiente fiesta. Después de Pesach, en Shavuot, en Pentecostés. Todos reunidos, caminando en obediencia hasta Pentecostés, Shavuot. Y dice el 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria, la Chequina de Jehová, llenó, ahí está la llenura, llenó el tabernáculo. ¿Qué somos nosotros? ¿El qué? El templo del Espíritu Santo.
Somos el Mishkan que se mueve con el pacto aquí en el corazón, el arca del pacto, la Torah, y con el Espíritu. Pero viene Él con su llenura. 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube, la Chejiná, estaba sobre él, y la gloria, la Chejiná de Jehová, lo llenaba. Llenura. Y cuando la nube, dice el 36, se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Todo se frenaba. Todo se frenaba. Pero ¿por qué dice cuando él descendía la nube, todos sus hijos se frenaban? Y cuando la nube se levantaba, todos los hijos, ¿sí?, empezaban a hacer su jornada. ¿Qué es el único día que no podemos hacer nada y no nos podemos mover? ¿Cómo se llama? Shabbat. ¿Qué día era el que descendía la nube y todos se quedaban quietos? Shabbat. Y él quería estar con su pueblo en Shabbat. Sí. Por eso descendí. Y él estaba en medio de su pueblo. Por eso ahora entienden que cuando mañana saque la Torah yo a pasear delante de los hermanos, en la nube, Yeshua, la palabra, caminando entre nosotros, nada más. Su bendición. Eso es lo que representa. Y ahí donde dice sus jornadas, pongan entre paréntesis Shabbat. La nube aparecía en Shabbat. Todos se quedaban quietos. Porque iban a escuchar lo que el rey le iba a decir a su siervo Moisés, para que se lo contara a todo el pueblo de Israel. El rey, el Shabbat hoy nos está hablando por medio de Moisés. ¿Y cómo se le conoce a Moisés? Como la Torah. Los 5 libros los escribió él. Por eso dice Yeshua, Moisés habló de mí, la Torah. Los profetas hablaron de mí, las profecías. Y los salmos mesiánicos, hablaron de mí, dice Yeshua. Todos hablaron de mí. Amén. Amén. Y luego dice el 37, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Shabbat. 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre el tabernáculo, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Amén. Y les pido, por favor, encuadren todo el 34 al 38. Subrayenlo todo, pero solamente les voy a pedir que pinten de amarillo las letras que les voy a decir. Las palabras, perdón. Del versículo 34, pinten de amarillo. Nube. La gloria. Lleno. Del 35, pinten. No podía entrar porque la nube estaba sobre él y la gloria lo llenaba. Del 36 subrayen, pinten de amarillo, la nube
alzaba. 37. Pinten de amarillo. La nube alzaba hasta el día. Ella alzaba. La nube estaba de día. El fuego estaba de noche. Y ya que encuadraron el 34, 35, 36, 37 y 38 y pintaron, subrayaron todos los versículos y pintaron esas partes que les dije de amarillo, saquen una flecha que diga testimonio de la gloria, la Chequina, el Espíritu Santo y del Shabbat. Testimonio de la gloria, la Chequina, el Espíritu Santo y el Shabbat. Y con esto, hermanos, les digo que hemos terminado el libro de Éxodo, la paracha número 23, Pekudén, cuentas, cantidad de... Y como hemos terminado el libro, y la próxima semana empezamos, si Dios así nos lo permite, Jehová Yeshua, empezamos Levítico, hoy tenemos que decir estas palabras. Y siempre que terminamos un libro decimos, Hazdak, Hazdak, Hazdak Bamatz. Esfuérzate y sé valiente. Te digo que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes. Amén. Amén.